Muchísimas gracias, Pablo. Pues yo me voy a saltar un poco los agradecimientos. Hago, extensivo mi agradecimiento general tanto a la audiencia como a los organizadores del Congreso y de este proyecto europeo que está siendo tan entusiasmante para mí, aunque con este parón de la pandemia es complicado ver la luz, pero bueno, con suerte se podrá ampliar y no habrá problema. Bueno, paso directamente a la presentación sobre Monstruo. Tanto Monstruo como Ocaso, que son las dos voces de las que me encargo, creo que tienen una dimensión visual muy fuerte, por eso he querido añadir una presentación con imágenes, simplemente para acompañar un poco mi propuesta. Y comienzo como procede, explicando la etimología. El nombre monstruo procede del latín monstrum, término al que se dotaba de un marcado sentido religioso. Era utilizado para denotar prodigios, sucesos sobrenaturales o señales de los dioses. A esto volveremos más adelante en la presentación. El nombre monstrum procede del verbo monere, que significa avisar, advertir, y procede a su vez de la raíz moneye, que significa hacer pensar en o recordar, formado a su vez a partir de la raíz men, pensar. Palabras como demostrar o amonestar comparten esta misma raíz. El uso de monstruo para referirse a animales prodigiosos o de gran tamaño, que sería quizá la acepción que inmediatamente nos viene a la cabeza, o incluso a personas de gran crueldad, observadas con horror por su deformidad, surgen en realidad en el siglo XVI. Por eso el carácter religioso y la dimensión con lo sobrenatural es mucho más marcada del medievo hacia la antigüedad, ¿no? Cuando tratamos de encontrar una definición de monstruo, las diversas acepciones y referencias nos ponen sobre la pista de la dificultad de capturar una posible esencia común, si podemos hablar en estos términos, a todos los usos de esta noción, que nos permita abordar el análisis del concepto en su vínculo con la idea del fracaso. Las distintas acepciones que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española nos ponen sobre la pista de esta multiplicidad un poco inabarcable, ¿no? Entre ellas menciono dos: ser fantástico que causa espanto y cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Como digo, estas acepciones nos ponen sobre la pista de la diversidad, pero al mismo tiempo nos permiten atisbar un posible hilo conductor entre todas ellas, puesto que de algún modo todas parecen supeditarse a la primera, que a saber es ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Claude Kapler, en su obra Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, parece dar con esta clave unificadora de todo intento de definición de monstruo, y afirma lo siguiente: el monstruo siempre se define con relación a la norma. Así, lo monstruoso dependerá siempre del modo en que se define la norma, y es precisamente la diversidad de definiciones de aquello considerado normativo o normal lo que nos conduce a encontrarnos con la ingente pluralidad de entidades y seres calificados como monstruos en la historia. Esta idea de lo monstruoso como desviación de la norma puede rastrearse como mínimo hasta Aristóteles. En su obra Generación de los animales se habla ya del monstruo como fenómeno que va contra la generalidad de los casos. Sin embargo, y esto es importantísimo, no contra la naturaleza considerada en su totalidad. Esta idea resulta fascinante, pues nos acerca a la paradoja de lo monstruoso, una paradoja que creo que comparte con el concepto del fracaso. Existe un momento inicial de aberración, de error, de desesperanza, que queda revertido al detectar su innegable necesidad en el orden general de las cosas, como nos decía Aristóteles, ¿no? El monstruo, como todo fracaso, es, en su excepcionalidad, natural e imprescindible en cualquier intento de comprender la naturaleza o incluso de comprender a la humanidad. La noción de monstruo en Aristóteles, como decía, es especialmente interesante para nosotros por su amplitud, mucho mayor que la propia de la modernidad. Ahora lo veremos. La reflexión aristotélica en Generación de los animales presenta la generación de los seres vivos como el resultado de una suerte de combate entre fuerza y materia, en el que la victoria entre forma y materia, en el que la victoria de la forma permite la identidad del embrión con su progenitor. Esta identificación, o malos en griego, que significa semejante, igual, es considerada el ideal o lo que ahora podríamos llamar la norma, de tal manera que toda anomalía, del griego an, prefijo privativo, y o malos, como decía, semejante, igual, toda anomalía, toda diferencia entre progenitor y descendiente convierte a este último en una monstruosidad, en la medida en que la naturaleza ha sobrepasado los límites de la forma original.
Resulta evidente, y así lo reconoce Aristóteles, que esta monstruosidad o diferencia es vital para la continuación de la especie y de la vida en general. Una última cuestión crucial que querría destacar acerca del pensamiento de Aristóteles con respecto al monstruo como lo de semejante, es que este y toda excepción y alejamiento de la generalidad de los casos responden al orden natural, como decía antes. Nos dice Aristóteles, la naturaleza no obra por azar, no hace nada sin un fin, aunque éste nos resulte incognoscible. La creación del monstruo responde, por tanto, al orden universal. La transformación de esta caracterización del monstruo puede ilustrarse con la distancia etimológica entre anomalía, que mencionaba ya antes, procedente del griego, no me detengo de nuevo, y anormal, procedente del latín a y de la palabra, de nuevo prefijo privativo latino en este caso, y de la palabra latina norma, que significa regla, como todos sabemos, ¿no? Esta segunda etimología introduce una carga distinta sobre el monstruo, nos aproxima a una posible dimensión política de esta figura que mencionaremos más adelante, ¿no? Así el monstruo pasa a situarse en un precario equilibrio entre lo diferente y lo prohibido, un equilibrio que se mantiene hasta hoy, ¿no? Hasta el uso de monstruo que manejamos en la actualidad. Esto podríamos debatirlo quizá después. Aunque podríamos tender a pensar que esta transformación en la visión del monstruo hacia lo maldito, hacia lo prohibido, hacia lo escandaloso, es una situación típicamente medieval. Quiero decir que es probable que asociemos este periodo histórico con el momento en el que los monstruos empiezan a asociarse con lo escandaloso y lo que está fuera de la regla natural. En realidad, Kapler defiende la idea de que esta podría ser una asociación típicamente moderna. La idea surge en este autor a partir de la observación de la obra del Bosco, ¿no? Pinturas como el Jardín de las Delicias, la tengo por aquí, ya comienzo con la presentación, como el Jardín de las Delicias o las Tentaciones de San Antonio, eran plenamente aceptadas y aplaudidas en su tiempo. Sus cuadros eran no solo aceptados, sino comprendidos, ¿no? Algo que no podemos decir de los espectadores actuales, ¿no? Y encontramos ejemplos de críticos de su tiempo que rechazan la idea de que se trata de un autor hereje o de un autor alucinado. Es el caso, por ejemplo, de Felipe de Guevara, que en torno a 1560 defiende en sus comentarios a la obra del Bosco que estas representaciones monstruosas que vemos aquí responden también a un orden natural y el único propósito de estas es figurarse escenas infernales. Recordemos, parte del orden natural o del orden cosmológico, ¿no? del momento. Nos dice Felipe de Guevara, una cosa oso afirmar de Bosco, que nunca pintó cosa fuera del natural en su vida, si no fuese en materia de infierno o purgatorio, como dicho tengo. Sus invenciones estribaron en buscar cosas rarísimas, pero naturales. Es cierto, y a cualquiera que con diligencia observare las cosas de Bosco, le será manifiesto haber sido observantísimo del decoro y haber guardado los límites de la naturaleza cuidadosísimamente, tanto más que ninguno otro de su arte. Así, en la Edad Media, autores como San Agustín retoman la idea aristotélica para plantear el problema teológico de la existencia de los monstruos, pues parece que el monstruo nos confronta al hombre con el error del creador, y sin embargo San Agustín señala que esto solo se debe a una clara estrechez de miras del ser humano, a la ignorancia que nos presenta como excepciones o como errores, casos que responden a la razón perfecta de la creación en su totalidad. Dice San Agustín, ¿quién sería lo bastante loco para pensar que el Creador se ha equivocado cuando ignora por qué razón ha hecho esto? De este modo, a partir del siglo XII, las razas monstruosas serían consideradas fruto de la voluntad de Dios y a los monstruos como prodigios morales. Empiezan a surgir así los bestiarios, donde se incorporaban estas maravillas con un significado marcadamente alegórico. Por lo tanto, me interesa que se vea esta distinción entre asociar lo monstruoso a lo demoníaco y asociar lo monstruoso a lo que está completamente fuera del orden natural, porque en realidad son cosas claramente distintas, ¿no? Bien, bueno, una vez presentada esta breve introducción sobre el origen y la evolución temprana del nombre monstruo, con el objetivo de profundizar especialmente en el vínculo entre lo monstruoso y el fracaso, podemos establecer una distinción entre el uso del término aplicado al estudio desde una perspectiva más científica de casos anómalos o de desviaciones de la naturaleza y, por otra parte, el uso de monstruo en su relación con el orden sobrenatural. Aquí ya no me refiero a una diferenciación histórica, sino conceptual, que creo que puede ser fructífera para el análisis del concepto, ¿no? Con respecto al primer caso, encontramos al monstruo como objeto de estudio de la teratología, ¿no? Término procedente del griego ceratos, monstruo. Esta rama de la medicina, que se remonta al siglo XIV, se ocupó del estudio de las anomalías y las malformaciones en organismos animales y vegetales.
en especial de las de origen embrionario. Esto es importante, ¿no? Fortunio Licetti, profesor de Filosofía Natural y Medicina, publica en 1616 en Padua De Monstruorum Causis Natura et Differentis, documentando casos de monstruos humanos y animales desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Sostiene que el nombre de los monstruos viene de que su novedad y su enormidad les hace considerarlos con tanta admiración como sorpresa y asombro. Este vínculo entre el monstruo y la sorpresa merece un breve excurso, pues sitúa al monstruo en una posición crucial en el desarrollo del pensamiento humano. Ya en el Teeteto de Platón, como los filósofos que estén en la sala probablemente sepan de sobra, se presenta la sorpresa o la admiración como el origen del pensamiento filosófico. El monstruo, en tanto que ser sorprendente, funciona como un espejo que nos pone delante una certeza acerca de nuestra manera de observar y conocer la realidad. Ante la presencia del monstruo se nos hace presente, a su vez, una distancia entre lo que uno esperaba ver y lo que de hecho ve, entre lo que creo y lo que es el caso. En definitiva, entre lo permitido y lo posible. Para tener esta capacidad de sorprendernos, es necesario captar esa distancia, captar esta diferencia, ¿no?, de la que hablaba Gabriel muy bien antes, ¿no? Comprender que existe una diferencia entre aquello que se me presenta y la norma a través de la cual tendemos a incorporar hechos del mundo a nuestro corpus de creencias, ¿no? De nuevo nos encontramos aquí el papel del monstruo como figura imprescindible para el funcionamiento natural del ser humano, en este caso a nivel más epistemológico, ¿no? Volviendo a la teratología, la monstruosidad se presenta como una anomalía a distinguir de la enfermedad, de la lesión o de la amputación. Por este motivo es habitual que esté vinculada con el desarrollo embrionario. Y esto es crucial, como decía antes, porque el tipo de distancia con la norma que produce la enfermedad, si podemos hablar así, de la enfermedad como una distancia con lo normativo, que creo que es defendible, se distancia de la del monstruo al ser este partícipe de forma más íntima, mucho más íntima de la identidad del individuo, en tanto que aparece en el momento germinal en el que el individuo aún no se ha creado del todo. La teratología, por lo tanto, introduce una connotación negativa al monstruo. A esto me refería cuando digo antes que es defendible, que es una definición de enfermedad y también de monstruo como lo alejado de lo habitual o de la norma entendida como aquello que es más habitual presenciar en el ser humano. Y como decía, la teratología introduce esta dimensión negativa en el monstruo que defiende Kapler y proponemos aquí que no es tan típicamente medieval, sino más bien una noción más moderna, ¿no? Recordemos que la teratología nace en el siglo XIV, que como hemos visto hasta ahora no había aparecido en la etimología, ¿no? Una desviación de las condiciones anatómicas o fisiológicas más habituales en la especie humana no es necesariamente negativa por sí misma, ¿no?, o incompatible con ninguna función vital. A veces lo es, pero no siempre, ¿no?, aunque esto ocurra a menudo, como digo aquí. Sin embargo, la patologización de estos casos extraños connota negativamente la figura del monstruo como un error, una carencia o un fracaso de la naturaleza, ¿no? Es precisamente este uso teratológico del monstruo del que se sirve Foucault en su indagación acerca del monstruo, precisamente, ¿no?, que es y solo puede ser humano, el monstruo es y solo puede ser humano, puesto que el término monstruo es una noción jurídica que apela a una violación de las leyes de la naturaleza o de la sociedad, en términos Foucaultianos, de lo que habló de forma tentativa, y espero que aquí algún experto que lo conozca mejor pueda ilustrarme con respecto al asunto, ¿no? Pero hasta donde he podido leer, así es, ¿no? El monstruo es aquel que pone en cuestión la ley, presentándose como lo imposible o como lo prohibido. En su propuesta, el momento del monstruo como concepto jurídico biológico, esto es, como una transgresión a la naturaleza, se ve transformado en el siglo XVIII hacia un concepto jurídico-moral. Pero importante, siempre es jurídico, en todos los casos, ¿no? La transgresión es ahora política. El monstruo político, posterior al siglo XVIII, digamos, es aquel que está fuera del pacto social, ya sea, por ejemplo, el soberano, por su condición misma de estar fuera o por encima de este pacto, o el delincuente común que, sometido a este pacto, decide voluntariamente romperlo. Nos dice Foucault, cito, «El monstruo, pese a la posición límite que ocupa, aunque sea a la vez lo imposible y lo prohibido, es un principio de inteligibilidad. Y no obstante, ese principio de inteligibilidad es un principio verdaderamente tautológico, porque la propiedad del monstruo consiste precisamente en afirmarse como tal, explicar en sí mismo todas las desviaciones que puedan derivar de él, pero ser en sí mismo ininteligible». Esta dimensión epistemológica creo que recoge lo que mencionaba antes acerca del papel de la sorpresa, o al menos creo que se podría vincular, ¿no?
Bueno, pasemos ahora al análisis del monstruo en su relación con lo sobrenatural. El punto de partida con respecto a esto ha de ser necesariamente el vínculo entre lo monstruoso y la presignificación, pues es lo primero que detectábamos en el origen de esta presentación en la etimología del término. Encontramos explicitado este vínculo etimológico entre el monstruo y la mostración, la ostentación, en la obra de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, en la que leemos: en realidad, la capacidad de predecir o intuir lo que va a pasar, ¿qué otra cosa manifiesta, sino que, en beneficio de los hombres, los acontecimientos pueden aparecerse, mostrarse, ponerse por delante y predecirse? Y nos dice, por lo que se habla de ellos como apariciones, monstruos, portentos y prodigios. En las notas a su traducción al castellano, Ángel Escobar afirma que monstrum, ostentum, portentum y prodigium son utilizados prácticamente como sinónimos por Cicerón. Esta misma definición es la que tomarán San Agustín en Ciudad de Dios y San Isidoro de Sevilla en las etimologías, dos casos marcados de compendios de monstruos o de intentos de elucubrar la naturaleza de lo monstruoso en el periodo medieval, ¿no? Esta relación del monstruo con la predestinación puede rastrearse desde la visión del monstruo como enviado de los dioses, que encontramos ya en los relatos sobre monstruos de autores como Megástenes, cuya obra no conservamos, pero sí es referenciada en las obras de Plinio o Estrabón, hasta la visión del monstruo como creación aberrante, desterrada por la divinidad, pero que juega a su vez un papel definitivo en la consecución del destino del hombre, como figura del caos vencido para dar paso a la creación. Así ocurre con el Leviatán bíblico, sobre el que leemos en Job 41. Sería vana tu esperanza porque subiste sola a tierra. No hay audaz que lo despierte, ¿y quién podrá resistir ante él? ¿Quién le hizo frente y quedó salvo? Ninguno bajo la capa de los cielos. Sin embargo, esta descripción es posterior a la definición del Leviatán en el Génesis como una figura creada por la divinidad misma para funcionar como el vencido en el momento de la creación. También encontramos en la tradición religiosa mesopotámica y en la tradición hindú, en cosmogonías como el Enuma Elis o en el Rig Veda, que asocian lo monstruoso con el momento en que una entidad divina queda corrompida o apartada de su poder sobrenatural, lo que resulta un hecho crucial para la creación del cosmos a través de su sacrificio. Desde la historia del arte, podemos mencionar un caso, aquí tenemos el Leviatán, una figura también fundamental en la literatura, pero no me detengo demasiado en eso, también por una cuestión de tiempo. Pasamos, como decía, desde la perspectiva de la historia del arte a uno de los casos más paradigmáticos y más estudiados en la historia del arte y en estética, que es la composición escultórica Laoconte y sus hijos. El descubrimiento de esta composición, de este grupo escultórico en 1506, por Giuliano de Sangallo y Miguel Ángel, produjo una transformación, o al menos así ha sido interpretado posteriormente, en la historia del arte en muchos sentidos. Aquí nos vamos a centrar exclusivamente en la parte de la influencia que tuvo que ver con la popularización de la creación de conjuntos escultóricos y pinturas representando monstruos, ¿no? Esta escultura, descubierta, como digo, en 1506, fue identificada como la escultura descrita por Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia, datada en el siglo I a.C., la escultura. El mito descrito en la Eneida de Virgilio acerca de Laoconte presenta a las serpientes que vemos en la figura como monstruos marinos enviados como castigo divino por haber intentado destruir el caballo de Troya. Es especialmente claro el papel de los monstruos enviados como advertencia de los dioses en el hecho de que la muerte de los hijos es insoslayable, pero según el mito, no parece claro que la muerte del propio Laoconte fuera necesaria. Funcionaban como aviso ante el cual Laoconte no responde como debería haber respondido si hubiera pretendido salvar su vida, ¿no? Un ejemplo claro de la influencia de esta escultura es la serpiente de bronce de Miguel Ángel, que está localizada en la pechina de la Capilla Sixtina, que representa una escena bíblica en la que la serpiente es también enviada como castigo contra los israelitas. Otro ejemplo claro es el Laoconte del Greco. Y ejemplos más contemporáneos podrían ser la influencia que tuvo la representación de los monstruos en el movimiento visionario, en el que destaca William Blake, que creo que tengo por aquí, sí, me saltó. William Blake y el simbolismo, del que tengo un ejemplo aquí, que es Odilon Redon representando al cíclope. Estos dos movimientos también nos hablan de un momento en el que lo monstruoso se convierte en un elemento reivindicativo, algo más
más contemporáneo que señalaré dentro de muy poco. También en el infierno de Dante encontramos numerosos seres monstruosos de las tradiciones pagana y cristiana. Para introducir esta heterogeneidad de figuras monstruosas en un orden lógico estructurado, Dante se sirve de determinadas marcas de monstruosidad que, al combinarse, permiten mantener la identidad del monstruo y adaptarlo al infierno. Encontramos aquí, de nuevo, como habíamos señalado en el caso de San Agustín o del Bosco, lo monstruoso respondiendo al propósito de afianzar el orden y la doctrina. Dante, como modelo de la cultura oficial, introduce un principio de ordenación en lo monstruoso para desactivar su componente de irreverencia, su componente de ajeno a la religiosidad o al orden cultural, ¿no? Los monstruos revelan ahora en la obra de Dante la divina supremacía, ¿no? Se alumbran monstruos para mostrarnos los peligros del pecado y apartarnos de él, ¿no? Quizá resultan especialmente interesantes los casos intermedios entre la aberración de la naturaleza y la criatura sobrenatural. Serían los casos del monstruo como fracaso del hombre en su intento de convertirse en Dios. Un caso paradigmático de esto es la leyenda del golem. Se trata de este ser animado, presente en el folclore medieval y en la mitología judía, fabricado por el hombre a partir de una materia prima básica, habitualmente arcilla o barro, convirtiéndose en una imitación de ser humano. La palabra golem se utiliza en la Biblia para hacer referencia a una sustancia incompleta, en estado embrionario de nuevo. En hebreo moderno el nombre proviene de la palabra gelem, que significa materia. Encontramos esta leyenda reflejada bellamente en la novela de Gustav Meyrink, El golem, y el poema de Borges, ¿no? Del mismo nombre, en el que se presenta al golem como aprendiz de hombre. En esta leyenda se presenta el fracaso inexorable de otorgar a los hombres el poder que los dioses le han negado. El monstruo representa el fracaso cuando éste resulta del intento del hombre de extralimitarse, de superar los límites, volvemos a la definición aristotélica, o de salirse de las normas establecidas, digamos, para su configuración, ¿no? Esto se vincula con la representación de criaturas maravillosas en los mapas más allá de las regiones ya exploradas, como es el caso del mapa mundi de Herford, ¿no? Allí hay dragones, más allá de lo que hemos podido explorar hasta el momento, ¿no? Este vínculo entre el monstruo y el fracaso de la creación, en la creación de vida tiene otro ejemplo paradigmático, ¿verdad?, que me dejaba por aquí atrás, ¿no? En la figura de Frankenstein, ¿no?, el moderno Prometeo, en el caso de la novela de Mary Shelley, el monstruo como el resultado de la búsqueda de un poder inalcanzable para la humanidad, ¿no? Bien. Merece la pena considerar cómo la propia génesis del hombre es representada de la misma manera en la tradición judeocristiana. Es únicamente la diferencia en el tipo de mano creadora lo que distancia al hombre del monstruo. Esto es, algo completamente ajeno a su voluntad. Resulta significativo como en todo uso del término monstruo, este recae en el individuo siempre desde fuera. Igual que con el fracaso, la apropiación del término por parte del monstruo, del fracasado, del sujeto errado, constituye un momento de empoderamiento y refuerzo de la propia identidad, ¿no? Lo vemos, ahora lo mencionaré pronto, ¿no? En un periodo más contemporáneo, asumir la figura de monstruo como una figura empoderadora, sin detenerme demasiado en ello, que tiene su origen en los freak shows y en los museos de un penique, que es el momento en el que los monstruos profesionalizan su propia deformidad, por decirlo de alguna manera, es el comienzo de toda una nueva manera de interpretarse a uno mismo como aberración de la naturaleza o como podamos llamarlo desde una perspectiva teratológica, ¿no? Por último, en torno a la idea de la reversibilidad compartida entre fracaso y monstruo, debemos considerar el papel de lo monstruoso como elemento reivindicativo, que ya mencionaba, ¿no? En el prefacio de Cromwell, Víctor Hugo contrapone lo sublime y lo grotesco. Lo sublime es presentado en este autor como algo que excede las categorías de la racionalidad, mientras que lo grotesco es un momento de pausa, un término de comparación, un punto de partida, desde el que nos elevamos hacia lo bello con concepción más fresca y más deseada. Podemos decir con exactitud que el contacto con lo deforme ha dotado a lo sublime moderno de algo más puro, de algo más grande que lo bello antiguo. En la historia del arte, un caso claro de esto es el movimiento visionario, que ya os mencionaba antes, así que ahora no me detengo, y el simbolismo, ¿no?, como enemigos de la representación objetiva. Ambos movimientos que utilizan la representación de monstruos como reivindicación artística. Y conceptual también. Por otra parte, el surgimiento de los espectáculos de prodigios y monstruos se convierte en un medio de vida para las personas con algún tipo de deformidad, marginadas y excluidas de cualquier oportunidad de desempeñar un trabajo socialmente aceptado.
La exhibición de atrocidades tiene su origen en el siglo XVII en circos ambulantes, aunque es a partir de mediados del siglo XIX cuando se convierte en algo habitual, especialmente en Estados Unidos, como seguramente ya sabéis, ¿no? Se trata de un espectáculo de variedades pensado para la clase obrera, lo cual también es interesante, conocido, como os decía antes, como los museos de 10 centavos o los dime museums, que permiten, por una parte, ofrecer un lugar en el mundo a uno de los sectores más marginados de la sociedad y, a su vez, democratizan los espectáculos y el ocio, pues funcionan como sustitutos de entretenimientos más elevados, solo aptos para las clases más favorecidas, ¿no? Por último, por mencionar una última referencia de un arte que hasta ahora no ha aparecido, señalo aquí La parada de los monstruos, de la película de Todd Browning de 1932, que es quizá el mejor ejemplo de esta realidad en el cine, ¿no? Este momento de reivindicación de la monstruosidad, ¿no? Esta historia se desarrolla en dos partes que establecen una suerte de simetría casi perfecta. La primera nos presenta la belleza transformada en fealdad y humillada a través de su crueldad. La belleza muestra su dimensión más terrible en el intento de una hermosa trapecista de seducir a un enano para obtener todo su dinero. Y la segunda parte nos muestra el recorrido inverso. La fealdad se pone al servicio de la belleza, se eleva o se convierte en belleza. Lo monstruoso es mostrado como un acto contra la crueldad de esa belleza que los ha excluido y marginado, tomando la venganza como un acto de hermandad. Con esto concluyo mi exposición. Bueno, muchas gracias, Julia. La verdad que ha sido una exposición súper completa, tanto en lo simbólico de las figuras de la monstruosidad como en lo conceptual, que luego discutiremos, ¿no? Yo creo que sin más me voy a autopresentar sin presentarme ni siquiera, ¿no? Voy a empezar in media res con la voz perdida y desplazamos el debate a después de las dos intervenciones, ¿no? Bueno, deciros algunas indicaciones preliminares para que no quede tan árida el inicio, ¿no? Volvemos un poco, en cierto modo, a la sequedad de la exposición más conceptual. No traigo, como ayer, imágenes del apocalipsis, que sería lo suyo, ¿no? Que sería un poco más atractivo, y como ha hecho Julia, como han hecho Gabriel, ¿no? Porque tal vez la pérdida tenga una exposición mucho más conceptual que simbólica o figurativa. Pero me interesa la pérdida y me interesaba también dedicarle una voz en este glosario del fracaso en ese sentido, ¿no? En cierto modo, la pérdida es un metafracaso, es un metasignificante del fracaso que ha ido surgiendo a lo largo de todo el Congreso, ¿no? La pérdida de las ilusiones en el desengaño, la pérdida de la memoria en el olvido, la pérdida de la reputación y del dinero en la pobreza, bueno, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? La pérdida del honor en La Mancha, ha ido saliendo un montón el significante pérdida, y creo que eso justificaba a lo mejor dedicarle una voz a los ejes teóricos desde los cuales podemos pensar la pérdida como metafracaso de la modernidad en los siglos XVI y XIX, que son los que atraviesan este proyecto, ¿no? Yo me serviré de dos herramientas teóricas predominantemente, que creo que son esos dos ejes teóricos que pueden articular conceptualmente la pérdida. Uno de ellos es Max Weber, es una teoría de la modernidad entendida como, digamos, normalización profesional que evita el perder dinero y el perderse moralmente, trayendo esa vieja ascesis puritana a la vida profesional moderna. Por supuesto que lo declinaré en un sentido batailiano. Sabéis, los que estáis aquí, ya estamos en petit comité, que es una de mis debilidades teóricas, y me parece muy productiva a la hora de hacer una genealogía de la modernidad como negación, exclusión y represión de la pérdida, del perder y el perderse, la herramienta conceptual batailiana. ¿Cómo está leyendo Bataille a Weber? ¿Cómo está leyendo Bataille a Weber como diagnosticador de los tiempos modernos, ¿no? La segunda herramienta conceptual que veréis es Freud, que también es un pilar teórico de este glosario y también ha ido resurgiendo en este congreso, las voces olvido o desengaño, sin ir más lejos, y hablaremos de duelo y melancolía, que es la cartografía conceptual de la pérdida hecha por Freud, ¿no?
Lo que traigo a colación, por dar un mapeo completo de lo que os voy a pasar a leer, de la versión que he redactado para el día de hoy, digamos que es un ejercicio dialéctico, al igual que hice con el desastre, en el que la pérdida, el perder y el perderse, son ese elemento negado, excluido, incluso más fuerte aún reprimido, de la modernidad. Y el ejercicio es dialéctico porque lo que yo trato de traer a colación, un poco con la indicación también de Gabriel, de hacer una indicación del arte del desengaño, es una indicación en el sentido del arte de la pérdida, ¿no? Revertir el sentido excesivamente negativo y excesivamente reprimido que tiene la pérdida y, en cierto modo, hacer una reversión de la genealogía conceptual de la pérdida como fracaso. Ese es un poco el mapa general, ¿no? Esto no quiere decir, y ya me adelanto al posible debate, ¿no?, que la pérdida sea reversible en sí misma. Lo dije también con el desastre. La pérdida, el desastre y todas las figuras del fracaso que estamos trayendo son precisamente lo irreversible. Precisamente por eso son el fracaso, ¿no? Porque no tienen una posible reversión en el éxito. No exigen una especie de torsión compensatoria en la que estos fracasos que estamos aquí declinando de plurales maneras se compensen en una lógica de éxito, ¿no? Lo que se puede revertir no es estos fracasos mismos, sino las genealogías conceptuales que han atribuido mecanismos y dispositivos de fracaso social e individual a estas figuras del fracaso, ¿no? Sin más, yo empiezo con una cita bastante provocativa de Bataille, que va a articular un poco toda mi ponencia, que dice así, y es una cita de Historia del erotismo, ¿no? Dice: el deseo de perdernos, encontró primeramente en el rito del sacrificio la satisfacción que ahora nos proporciona la lectura de novelas. Así, a palo seco. Es decir, a ver qué hacemos con esto, ¿no? Si la novela es un dispositivo literario de la modernidad, precisamente, y Bataille está diciéndonos que en ella encuentra satisfacción el deseo de perder y de perderse. ¿Qué pasa con ese dispositivo literario y con su ubicación en la modernidad? ¿Qué es lo que satisface precisamente un deseo que yo creo que está siendo excluido, negado, reprimido en todo el tejido de la normalización social y política que dice Foucault, ¿no? Con ello, pues bueno, veis que vamos a hablar de Freud y del desengaño, vamos a hablar de pérdida económica, de pobreza, y vamos a hablar de normalización Foucaultiana, o sea que recogemos con la pérdida un poco, hacemos síntesis de todo lo anterior de esta mañana, ¿no? Sin más, os leo, ¿no? Las palabras perder, perdido y pérdida en las lenguas modernas se remontan a la voz latina perdo, forma verbal compuesta por la raíz do, que significa dar en el conjunto de las lenguas indoeuropeas, como nos indica Benveniste, y por el prefijo per, que indica, en el caso que nos ocupa, desviación del don. La raíz do, de la que obtenemos el griego doron y el latín donum, el don en ambos casos, es ya suficientemente interesante para un análisis histórico, pues remite a ciertas instituciones fundamentales de la vida jurídica y económica de Occidente. En concreto, la forma verbal que analizamos, perdo, de perdo, adquiere en latín el significado de gastar, dar o gastar inútilmente. En un sentido más pronunciado aún, perdo significa malograr, arruinar, destruir. De dicha forma verbal derivan el participio perditus, perdido, perdida, y la forma sustantivada perditio, que Nebrija registra a finales del siglo XV en el vocabulario español latino como pérdida o perdición, con esa connotación ya teológica. Las lenguas modernas desarrollan una variedad inabarcable de significados del perder y el perderse, con los que ponen en funcionamiento eficaces mecanismos de atribución del fracaso. Estos significados van desde la pérdida de beneficios y el gasto de tiempo y dinero en vano, así el inglés lose, hasta la corrupción y el desorden moral, en español la palabra perdición, pasando por el extravío y la deshonra, en francés se perdre sa réputation, la pérdida o privación de un ser querido o la derrota militar. Perder y perderse son, como recordase provocativamente Georges Bataille, secretos deseos en los que la modernidad occidental, especialmente ella, no se ha reconocido, la parte proscrita y maldita del sujeto burgués moderno. Una reconstrucción del proceso de racionalización moderno nos da alguna pista en esta dirección a la que apunta el diagnóstico de Bataille. Como recuerda la vieja genealogía weberiana,
No fue el irracional afán de lucro más propio del capitalismo aventurero lo que caracterizó al capitalismo moderno, sino más bien la aspiración a la ganancia lograda con el trabajo capitalista incesante y racional, dice Weber. La ganancia siempre renovada, la rentabilidad. Fin de cita. Lo esencial entonces del moderno capitalismo no era solo la búsqueda de la ganancia, sino el modo de conducción de vida, Lebensführung, racional, mediante el que se perseguía aquella. Ganancia racionalmente legítima, dice Weber. Como completaba la genealogía weberiana, ese modo de conducción de vida pudo instalarse en el sujeto burgués moderno por la influencia de la ascesis activa, racional e intramundana que portaba el ethos de cierto protestantismo tan relevante para Occidente. Así pues, la moderna vida profesional estuvo marcada desde su nacimiento tanto por la búsqueda de la ganancia como por la ascesis y la conducción racional de la vida que la acompañaban. No se trataba para la naciente época moderna tan solo de no perder, sino también de no perderse, concepto este último que tendemos a olvidar en dicha genealogía. No perder, no perderse, doble imperativo de la normalización económica y moral propia de la vida profesional moderna. De ahí que Weber nos recuerde, por ejemplo, el ideal de la continence, del ascetismo puritano, de la continencia, como algo que está en la base del naciente modo de vida burgués, el rechazo de los afectos desmedidos, dice Weber, pero también la prevención contra las tentaciones de la unclean life. De ahí también que Weber subraye el dominio de sí y el autocontrol, valores que, dice Weber en 1905, Ética protestante, representan aún hoy los mejores tipos del gentleman inglés y angloamericano. No perder, no perderse, no malograr, no malograrse, pero no malograr o perder, ¿qué exactamente? Sobre todo el tiempo. El primero y principal de todos los pecados, dice Weber, es la dilapidación del tiempo. De este modo, Weber nos conducía hacia ese oscuro origen de la moderna mentalidad calculadora y hacía resonar las pesadas palabras de Richard Baxter tan cargadas de consecuencias para el capitalismo moderno. Keep up a high esteem of time and be every day more careful that you lose none of your time. Una radiografía del sujeto burgués que señale el tránsito desde los orígenes de la racionalización de la vida profesional moderna, siglos XVI y XVII, hasta la consolidación de la burguesía como clase, siglos XVIII y XIX, nos permitirá completar esta línea de análisis. Como ha mostrado en su excelente monografía Franco Moretti, El burgués, el mundo del burgués es el mundo de lo útil, la orientación productiva de todo esfuerzo, lo industrioso, la laboriosidad asidua que no se pierde en el ocio, y lo eficiente, la acción económica y sin derroche. También es el mundo de la regularidad de los órdenes cotidianos, mundo normalizado, tal y como lo caracterizan las obsesiones de la época. El mundo burgués exhibe una constelación de palabras clave contrarias al gasto inútil, constelación de valores contrarios a la inutilidad de la pérdida en cualquiera de sus acepciones. Aparecía con claridad, como mostraría críticamente el arco de la filosofía que iba de Rousseau a Nietzsche, que el problema de la sociedad burguesa, como dice Lovett, iba asociado al imperio de la racionalización y el cálculo en todos los dominios de la vida humana, algo que generaba aberraciones que iban desde el egoísmo y la soberbia hasta el control moral asfixiante, como señalaron aquellos dos pensadores. Todos estos valores contrarios a la pérdida parecían adecuados para una sociedad crecientemente vertebrada por la propiedad y los modales, dice Moretti. Es decir, en términos burdianos, capital económico y social, pero también simbólico y cultural. Sin embargo, todos estos valores no escaparían a la problematización y a la crítica de sus contemporáneos. No perder, no perderse, ese era el doble recordatorio de la vida burguesa. Este cosmos de valores, además, es el que conquista la prosa de la novela, con su representación de acciones tranquilas, continuas, cotidianas, y con su gusto por la precisión y el detalle. La cita de Moretti es la siguiente: la lógica de la racionalización impregna el propio ritmo de la novela. El ejemplo paradigmático, tanto en el contenido como en la forma, es la novela de Defoe, Robinson Crusoe, 1719, extraña novela de aventuras, de extravío, de naufragio, que se transforma en un relato preciso de la laboriosidad racional y metódica donde nada se pierde. ¿Qué ha pasado con Robinson? ¿Qué ha pasado con ese extravío que se ata a las acciones útiles en la vida en la isla, ¿no? La narración seria de lo cotidiano, nos dice Moretti, es la clave de este género serio.
Un género, la novela, que pospone por algo más de un siglo la función que provocativamente le asignara Bataille desde el otro lado de la modernidad: satisfacer el deseo de perder y de perdernos. ¿Cuándo ocurre esto en la novela? Esta última función será puesta en marcha, la función del cumplimiento de lo reprimido, del perder y el perdernos en la novela, un cumplimiento que pues, es sublimado, es estético, como hemos visto en las representaciones que ha hecho Julia de la monstruosidad, ¿no? Lo reprimido retorna como sublime estético, ¿no? Esta última función, digo, será puesta en marcha, entre otros dispositivos literarios, por el cuento fantástico en el siglo XIX, y aquí hablamos de monstruos también. Pero sobre todo, como recordase Italo Calvino, en el progresivo predominio de lo fantástico cotidiano sobre lo fantástico visionario, y aquí pasamos de lo monstruoso a la pérdida de la conciencia, ¿no? Como digo, en la imposición de lo fantástico cotidiano sobre lo fantástico visionario durante la segunda mitad del siglo XIX, dice Calvino. La paulatina interiorización de lo sobrenatural, nos dice, introducción del principio de pérdida en esa conciencia burguesa doblemente normalizada. Pero esto habría de desarrollarse progresivamente durante la modernidad. La novela, género intermedio propio de una clase intermedia, se situaba desde sus inicios entre dos extremos dispendiosos de los que escapaba: las cumbres aristocráticas de la pasión trágica y las hondonadas plebeyas de la comedia. Dos extremos dispendiosos, dos extremos del gasto, que dice Moretti que son los que acotan un poco el dispositivo de la novela. Al final de este doble proceso que atravesaba los siglos cruciales de la modernidad, enlazando la ascesis puritana con la productividad burguesa, quedaba claro que la pérdida, el gasto inútil, era el principio económico en sentido amplio, también economía libidinal me estoy refiriendo, que había quedado negado y reprimido. Ese doble proceso había encadenado la actividad humana a las obras útiles y había cerrado todo el acceso al consumo improductivo, como constatase Bataille en sus escritos más decididamente antropológicos. Constatación desencantada, la suya, la de Bataille, en línea weberiana, constatación de un mundo deslucido y mecánico por cuanto la esfera del consumo improductivo era la puerta de acceso ya perdida a lo sagrado. La verdadera santidad de las obras calvinistas, dice Bataille, residía en el abandono de la santidad, en la renuncia a toda vida que tuviera en este mundo un halo de esplendor. El mundo burgués era lo más ajeno a ese esplendor, del mismo modo que era ajeno a la antigua economía del don, para la cual, dice Bataille, la riqueza aparecía como adquisición en tanto que el hombre rico adquiere un poder, pero está íntegramente orientada hacia la pérdida, debido a que este poder se caracteriza como capacidad de perder. El que da, el rico, tiene un poder que es una capacidad de perder, no una capacidad de adquirir y de acumular. Más allá de las propuestas, pues Bataille, en lo social y político, sabemos que es un pensador peligroso, no diría tanto, pero suele considerársele así, ¿no? Es un pensador que funciona mucho mejor en el diagnóstico que en la proposición, ¿no? Por decirlo suave y llevárnoslo a nuestro terreno, la crítica. El diagnóstico, digo, más allá de las propuestas, era claro. El proceso de normalización moderno, una normalización económica y moral, que llamaba al orden, al sujeto y garantizaba la cohesión del cuerpo social, estaba sustentado sobre la negación de la pérdida. Un diagnóstico similar nos lo ofrece Foucault, quien ve aparecer entre los siglos XVII y XVIII una nueva mecánica del poder, dice, a la que caracteriza como una de las grandes invenciones de la sociedad burguesa y que denomina nada más y nada menos que poder disciplinario. Una mecánica del poder que, dice Foucault, recae en primer lugar sobre los cuerpos y lo que hacen, más que sobre la tierra y sus productos. Es un mecanismo que permite extraer cuerpos, tiempo y trabajo, más que bienes y riqueza. Nutriéndose de la moderna negación de la pérdida, la nueva mecánica de la disciplina, ejecutada por eficaces instituciones, operará para Foucault como un saber-poder normalizador sobre los cuerpos y sus tiempos productivos, generando lo que Foucault denomina sociedades de normalización. Sociedades que, además de normalizar, harán funcionar sus mecanismos de exclusión política en base a la doble pinza de esa norma moral y económica, como lo muestra la historia política del siglo XIX. Aquí me baso en los análisis de Fradera, Josep María Fradera, La nación imperial. Es el caso, por ejemplo, nos dice Fradera, de las constituciones coloniales decimonónicas, en las cuales las propiedades del sujeto político, el elector nacional, son discutidas a fondo, propiedades que serán definidas tanto por las capacidades profesionales y económicas del ciudadano metropolitano
como por las, dice Fradera, cualidades morales que distinguen al selecto propietario y más tarde a las pusilánimes clases medias, normas económicas y morales que sirven para excluir, para negar el acceso a la ciudadanía, al voto y a una identidad política plena a las mujeres, los trabajadores y los individuos que forman parte de los pueblos uncivilized. Formas de fracaso todas ellas, como vemos, casos perdidos. Vamos a pasar, y ya cierro, este apartado es mucho más breve, a la herramienta conceptual Freud. Vamos a ver cómo funciona esa dicotomía melancolía-duelo. Todavía podemos añadir algo más después de este largo recorrido sobre la relevancia de la pérdida y su negación para la época moderna. Siguiendo otro relato que también tiene uno de sus puntos de arranque en Max Weber, la teoría de la secularización, hay otro sentido en el que la Edad Moderna es una época que no pierde, que conserva ciertas esperanzas y expectativas de sentido. Desde la secularización de las categorías teológicas en la moderna teoría del Estado que constata Shekal Schmitt, hasta la secularización de la historia de la salvación en las modernas filosofías progresistas de la historia que constata Shekal Lovett, la época que estudiamos parece conservar con insistencia viejas esperanzas, resistiéndose a su pérdida. Como repitió en numerosas ocasiones Odo Marquardt, la filosofía revolucionaria de la historia supuso un reajuste de motivos teodiceicos y de esperanzas escatológicas de emancipación. El hecho de que a dicha conservación de ideales y esperanzas hubiesen de acecharle inevitables procesos de pérdida, como el desengaño o la postergación, lo hemos visto antes con Gabriel, era un aprendizaje ineludiblemente moderno, pero lento y costoso al fin y al cabo, un aprendizaje que solo encontramos realizado en las postrimerías del siglo XIX. Dicho aprendizaje del desengaño y de la pérdida está consumado en Freud, quien ve precisamente en los casos de ofensa, postergación y desengaño las causas ocultas de la melancolía, esa peligrosa fijación y retracción de la libido ante una pérdida, esa especie de pérdida que no quiere o no sabe perder. Vemos que se trataría de hacer una apelación al arte de la pérdida también aquí, ¿no? Como vamos a ver a continuación. La posibilidad de comprender la época estudiada, siglos XVI y XIX, como un tiempo expuesto a grandes procesos culturales de desengaño y fijación melancólica, algo que afectaría a la dinámica de imperios en igual o mayor medida que a los procesos revolucionarios arriba mencionados, la posibilidad de entender la época moderna como un tiempo de abatimiento reacio a esa pérdida que dinamiza el deseo, vendría sugerida por otro pensador de las postrimerías del siglo XIX. La filosofía de Nietzsche, su anuncio de la aurora tras el ocaso, a la contra de esa fijación melancólica, resumiría un enorme trabajo de duelo, cerrando el arco temporal de la modernidad con un aprendizaje de la pérdida. Como ha señalado con justeza Miguel Morey, el mensaje nietzscheano advierte con insistencia de que la sustitución de la fe en Dios por la creencia en el progreso no nos pone en absoluto a salvo de nuestra soledad. La imagen con la que Nietzsche transmitía esta doctrina de la soledad, como dice Morey, imagen que portaba consigo ese gran duelo y ese aprendizaje de la pérdida, hablaba por sí misma. Gaia Ciencia, parágrafo 343. En efecto, nosotros, filósofos y espíritus libres, ante la noticia de que el viejo Dios ha muerto, nos sentimos como iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón rebosa de gratitud, sorpresa, premonición, espera. Por fin el horizonte nos parece de nuevo libre. Nuestro mar está abierto. Quizá no haya habido nunca un mar tan abierto. Mensaje de pérdida, escritura de duelo, doctrina de soledad, la filosofía de Nietzsche exhibe un brillo de jovialidad a pesar de la dificultad y terribilidad de la tarea a la que nos emplaza la muerte de Dios, incluso allí donde aquellas se hacen más presentes. Introduce algo del perder y del perderse en el ejercicio del pensamiento, pero sin apelar a las facilidades del dogma, sino convocando aquellos valores como condiciones de posibilidad de una verdadera mayoría de edad. Mucho habría que decir aún sobre los vínculos entre pensamiento, pérdida y soledad en una línea no melancólica, en una línea ilustrada y que no renuncie por ello mismo al uso público de la razón. Por otro lado, en aquello que tiene de transgresión, la imagen de Nietzsche evoca, siguiendo a Didier Huberman, un levantamiento, algo que también la enlaza irremediablemente con la pérdida, pues como nos ha recordado hace poco el filósofo francés, ¿acaso no es verdad que perder nos levanta después de que la pérdida nos haya derrumbado? ¿Acaso no es verdad que perder nos hace desear después de que el duelo nos haya inmovilizado?
Lo que nos levanta está hecho de pérdida y todo levantamiento implica una cierta pérdida. Enseñanza freudiana, al fin y al cabo, que comprende la pérdida como dimensión esencial del deseo y de la vida y que, en una línea similar a la que apunta Didi Huberman, nos recuerda que el melancólico ha abandonado por cierto proceso la constelación anímica de la rebelión, dice Freud. El melancólico ha perdido eso que en el duelo sí que estaría preservado, una constelación anímica de la rebelión, un orientarse según la rebelión, que sería un orientarse según la pérdida. Duelo y soledad, pero también levantamiento, rebelión o revuelta, tal y como venimos entendiéndolos, son algunos de los conceptos que permiten revertir el sentido de la pérdida como fracaso. La apelación al legado intelectual de Nietzsche y de Freud, que cierran el periodo aquí estudiado, nos permite reevaluar el sentido fracasado de la pérdida, llevar a cabo nuestra propia transmutación de los valores. La pérdida como elemento constitutivo del pensamiento, la vida y el deseo. Ese es el vuelco que aquí proponemos. En suma, hemos tenido ocasión de apreciar la importancia que tiene la negación de la pérdida en cualquiera de sus sentidos para la época moderna en el sentido amplio. Hemos tenido ocasión de constatar una falta de reconciliación con este principio de la pérdida en la época moderna, situación que vinculó la pérdida a los diversos mecanismos de atribución del fracaso. Ante la actual extensión de la racionalidad económica que conocemos como neoliberalismo, con su lógica de autoinversión y cálculo interesado en todos los ámbitos de la vida humana, bueno será recordar esta necesidad de la pérdida para la vida. Y como dice Kristeva, ahora que la misma Europa está en persona amenazada por una regresión melancólica de pérdida de identidad, valores y orgullo, no estará de más recordar también a la tribu melancólica de los filósofos que la cultura es ese espacio donde se gestan las identidades colectivas a partir de la elaboración de las pérdidas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Como vamos muy apurados de tiempo, si hay alguna pregunta, yo creo que de cualquiera de las dos ponencias lo recogemos todo junto. Bueno, mientras que va surgiendo alguna pregunta, si es que la hay, quería agradeceros a los dos, de verdad, las ponencias. Me da rabia que nos hayamos ido solapando y que ahora ya tan pocas cuestiones que puedan salir, porque, por ejemplo, pues eso, me parecía interesante ver todas las posibilidades contemporáneas de la entrada de Monstruo, con todo el universo freak, que sé que es algo que no has podido desarrollar porque no estaba dentro del periodo del estudiado, pero que me parece muy, muy interesante y que me parece que es creador de colectividad y de comunidad, ¿no? La comunidad de los excluidos, que se autoafirman, un poco en la línea de lo que decía antes Gabriel. Y por otro lado, pues creo que en la línea de Pablo, la pérdida tendría mucho que ver con el olvido del que hablábamos ayer, que precisamente sin olvido, igual que sin pérdida, no hay posibilidad de construcción en positivo. Y nada, no voy a plantear ninguna pregunta para no pisar nada más de tiempo. Si hay alguna por parte de la sala. Una, venga, sacamos una y nos vamos a comer. Ok, nada, un feedback muy rápido, más que nada para agradeceros las dos ponencias que me han parecido muy interesantes. Con respecto a la de Julia, pues quería decir que quizás la recepción crítica que haría de lo que has planteado es que me resultaba un discurso muy poco monstruoso, ¿no? Y que en ese sentido, pues claro, quizás hablar de lo monstruoso de una forma no monstruosa es ejercer una violencia que, para tratar de comprender lo que es lo monstruoso, pues no sé qué papel juega, ¿no? Y lo planteo honestamente como algo a trabajar. Y también me interesaba mucho la proyección política, ¿no? De un concepto como el de monstruo, pensando pues en tesis que están tan a la mano hoy en día, tesis que promulgan una introducción de la alteridad o de la anomalía en aquello que deseamos cambiar, ¿no? Y entonces queda ese proyecto de transformar en verbo el concepto monstruo y entender el monstruar como una herramienta de cambio político, ¿no? Y de nuevo, pues telegráficamente para Pablo, decirle que igualmente me ha gustado muchísimo su ponencia, que creo que hace un esfuerzo de síntesis enorme, ¿no? Y pone en diálogo, además, creo que propone diálogos muy interesantes, como el de Weber con Bataille,
Y de nuevo también pues, incitarle a pensar o tratar de extender la investigación que ha hecho hasta ahora al ámbito más político, ¿no? Y yo creo que ahí el concepto de pérdida pues, también abre muchas grietas, ¿no? Pensar la grieta como pensar la pérdida como esa actitud de transformación política mediante la cual pues, uno se comporta dejando al lado cálculos, dejando a un lado seguridad con respecto a los resultados de su propia lucha, ¿no? Y estar dispuesto, por tanto, a perderlo todo a veces pues es una transformación, un motor de transformación política mucho mayor que otros que apuestan por estrategias más convencionales, ¿no? Más seguras. Pero bueno, todo esto es algo muy atropellado y simplemente pues, quería daros las gracias por las dos ponencias. Bueno, muchas gracias. Recogiendo, no sé si tenemos tiempo para una contestación breve, entiendo que sí, ¿no? Recogiendo un poco las dos propuestas que hacéis y que además yo coincido plenamente en que son absolutamente interesantes. Por un lado, sí, la de abordar el fenómeno freak y toda la dimensión que tiene reivindicativa era para mí uno de los objetivos iniciales, pero bueno, un poco por una cuestión epocal, porque nos circunscribimos a la edad moderna, la decidimos dejar a un lado, pero efectivamente es fascinante y confío en poder trabajarla en algún momento en el marco de este proyecto acerca del fracaso, porque creo que es un caso de reversibilidad fascinante, ¿no? Y bueno, al menos apelando a que nace en el siglo XVII y se consolida en el siglo XIX, pues habría quizá alguna posibilidad, pero bueno, como ni siquiera es propiamente el término monstruo, pues he tenido que acotar. Y en realidad lo mismo ocurre con lo que me propones, Ramón, que con lo que coincido plenamente, y creo que el motivo por el que de una forma no buscada ha surgido este hilo conductor, que no era el punto de partida, responde al intento constante que había en mi cabeza mientras intentaba establecer esta definición y este compendio, ¿no? de definiciones de monstruos, desde la idea de la reversibilidad del fracaso, de la reversibilidad o del encaje creo que hemos intentado hacer todos, ¿no? de los conceptos del campo semántico del fracaso dentro de una perspectiva que no sea, lo hablaba Eduardo el otro día, ¿no? que no sea meramente negativa, que no sea presentar la figura monstruo como lo que no es otra cosa, ¿no? o como lo que nunca puede, no sé, una perspectiva que es mucho más acotante y que impide una dimensión pues eso, de reversibilidad o quizá más fértil que tenga que ver con introducir el concepto en lo que es parte del orden natural del curso del cosmos o de la humanidad, ¿no? como ha sido el caso de mi término. Sin embargo, a mí también me parece que efectivamente sería crucial, aunque ahora mismo no atisbo cómo, abordar esa parte de lo puramente aberrante, lo completamente indescriptible, lo que es precisamente por su imposibilidad abre el campo a todas las posibilidades, o vincular la divinidad con lo monstruoso, o incluso todo intento humano ya sea de emprender un conocimiento, o sea, de ampliar su conocimiento, ya sea todo intento, toda acción humana, simplificando un poco, tiene una dimensión monstruosa en este intento de extralimitarse de alguna forma, ¿no? No me detengo más por una cuestión de tiempo, porque de verdad que es una cuestión que me gustaría trabajar muchísimo más, pero sí, sin duda queda pendiente. Gracias, Ramón. Yo voy a hacer un pequeñísimo apunte y agradecerte, por supuesto, Ramón, que hayas estado aquí, ¿no? Eso lo primero, y al resto de los que estáis aquí, Guille también, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Pero por contestar un poco la línea que abres, yo creo que, en efecto, la potencia política, más allá de los siglos XVI y XIX, que son los que analizamos de manera más directa en este glosario, de la pérdida como un elemento político, por supuesto que en primer lugar hace mención a la agencia individual. En cuanto a la agencia individual, deja en suspenso esa mentalidad instrumental, calculadora, que parece que cuadra con cierto arquetipo o imagen prêt-à-porter de la modernidad, ¿no? Parece que se abren unas posibilidades políticas bastante interesantes y no hace falta constatar mucho más, ¿no? Es una actitud de la que todos tenemos una experiencia casi fenomenológica, podríamos decir.
En cuanto a la pérdida como una imagen ya más puramente política y de comunidad, grupo o colectivo, ¿no? Que no haga tanta mención a una actitud individual, que también me parece que eso tiene potencia política, ¿eh? Pero creo que hay por lo menos dos declinaciones más de la figura política de la pérdida, ¿no? En primer lugar, salí ayer en el caso de la voz Naufragio con Valerio, ¿no? El reconocimiento de que todos estamos perdidos o naufragados en el mismo barco. El reconocimiento de una pérdida que todos compartimos como posibilidad, condición de posibilidad para buscar juntos un horizonte futuro en el que asentarse. En este sentido, la pérdida tendría una potencialidad política intempestiva, de ahí también el gesto nietzscheano, ¿no? Y la tercera que yo rescataría, también en un sentido muy nietzscheano, que por eso he rescatado a Nietzsche como herramienta, me parecía bastante útil y también muy gráfica, es, como dice Nietzsche en el Zaratustra, darle un empujoncito a aquello que está cayendo, ¿no? Aquello que se obstina en no caer, aquello que se obstina en no perderse, y que muchas veces estamos manejando una chapuza, como manteniendo una chapuza social, ¿no? Esa posibilidad de la pérdida de un esquema que no funciona y que se obstina en permanecer, con una potencialidad de futuro intempestiva, también me parece una de las virtuales potencialidades políticas de la pérdida, que está relacionada con la segunda, como ves, ¿no? De reconocer el filósofo a mar abierto, el filósofo en pleno naufragio, que es compartido ese naufragio y que orienta hacia el futuro. Yo, por añadir un poco más, ¿no? Y ya te digo, esto sacando de los siglos XVI y XIX lo que nos puede servir para hoy en día, que no me parecen imágenes del todo desacertadas. Pero vamos, la pregunta es buenísima y habría que seguir charlándolo.